Pati. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Es para mí un placer estar este día con ustedes. Y para continuar, vamos a hablar del enfoque que tiene la hipotermia en el edema cerebral y de esta manera en la encefalopatía hepática. Entonces, como consideraciones generales, tenemos que puntualizar que tanto la encefalopatía hepática como el edema cerebral que conducen a una hipertensión intracraneal son las complicaciones neurológicas más importantes en un paciente que tenga insuficiencia hepática aguda. Tenemos que la encefalopatía hepática es una complicación, como concepto, es una severa complicación neuropsiquiátrica secundaria a falla hepática aguda y crónica. Esta va a estar dado dependiendo del grado y duración de la enfermedad, es decir, vamos a tener dos enfoques dependiendo de si tenemos una insuficiencia hepática crónica, de tal manera que la encefalopatía va a estar dentro de la encefalopatía portal sistémica, y si se trata de un daño agudo del hígado, se va a englobar en una falla hepática fulminante. Es importante conocer los dos últimos grados de encefalopatía hepática, es decir, el grado 3, que engloba tanto el estupor como la habla incoherente en algunos casos y el estado de coma. ¿Por qué? Porque estos dos últimos grados van a estar estrechamente relacionados a la producción de edema e hipertensión intracraneana. De tal manera que si los conocemos, nosotros podemos dilucidar que el paciente está teniendo un cráneo hipertensivo en estos pacientes que presentan dicha sintomatología. Bueno, dentro de la historia clínica, dentro de la evolución normal o esperada de esta entidad, tenemos que el amonio es el principal desencadenante de la hipertensión intracraneana, de tal manera que puede generar edema cerebral, como vamos a ver en un momento más, y el edema cerebral se asocia a hipertensión intracraneana. La hipertensión intracraneana está conceptualizada como una presión intracraneana mayor de 25 milímetros de mercurio, cuando damos medicamento como manitol y otras medidas como hemodiálisis, y aún así no obtenemos una disminución de la presión intracraneana. Es importante enfatizar que hay signos tardíos de la hipertensión endocraneana, tales como la bradicardia, la hiperventilación o disminución de la frecuencia respiratoria, la hipertensión sistémica, que se conocen todas ellas como el signo de Cushing, pero no debemos esperarnos hasta que todo esto suceda, ya que cuando estos signos se manifiestan en el paciente, significa que ya estamos en un estadio tardío de la entidad. Es importante entonces conocer la evolución natural de esta entidad para evitar que haya isquemia, herniación y con ello muerte. En cuanto a la epidemiología, siguiendo el esquema previo, tenemos que en todos los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda, el 70 a 80% de ellos se va a desarrollar un edema cerebral. Y esto se asocia directamente con una encefalopatía, como ya decíamos, grado 3 o 4, es decir, estupor o coma, y se asocia directamente con una cifra de amonio en sangre mayor de 200 miligramos por decilitro. Es importante también conocer que de todos los pacientes que desarrollan edema cerebral, más del 50% pueden generar una hipertensión intracraneana. Y de ellos, el 8% puede haber hernia del uncus o del cerebelo, y en general la muerte se engloba dentro del 20 a 25%. Es por eso importante, debido al impacto de muerte y morbilidad en los pacientes, prevenir y tratar el edema cerebral. ¿Cuáles medidas son importantes conocer para prevenir el edema? Pues una es identificar cuáles son los factores que desencadenaron la insuficiencia hepática y con ello la encefalopatía hepática, corregirlos, dar un seguimiento de la función hepática, disminuir los desencadenantes, tratar o evitar que crezca el amonio en sangre, es decir, usar terapia osmótica o diálisis, y disminuir la hipotermia y con ello también disminuir la respuesta inflamatoria. Y de manera del tratamiento del edema y por tanto de la hipertensión intracraneana, tenemos que echar mano de varios métodos que ustedes ya conocen y que por todos es llevado a cabo, como son la mejora de las presiones, tanto de la presión de perfusión cerebral, que tiene que ser siempre mayor de 50 milímetros de mercurio, la presión arterial media, que sea mayor de 80 a 90 milímetros de mercurio, el intubar al paciente, sedarlo, paralizarlo, hiperventilarlo para disminuir la presión parcial de CO2 en menos de 32 milímetros de mercurio, y echar mano de algunos otros medicamentos como los antibióticos y antimicóticos para disminuir el edema cerebral y con ello la hipertensión.
Pero voy a puntualizar en dos aspectos, y bueno, en un aspecto importante, que es el tema de la plática, que es la hipotermia. Podemos echar mano entonces de algunas mantas hipotérmicas y con ello disminuir la presión intracraneana, y así también la hipotermia nos ayuda a que haya una adecuada condición del paciente si es que queremos que como es el tratamiento definitivo de la insuficiencia hepática aguda, se vaya a trasplante. Bueno, entonces, hablando ya de manera más particular de la hipotermia, tenemos que como antecedentes históricos, Hipócrates fue el primero en echar mano de este método terapéutico para tratar a algunos pacientes. Él lo utilizaba principalmente para disminuir la inflamación de las heridas de los soldados que se iban a alguna batalla. Fue hasta 1950 cuando el uso clínico actual se inició con Bigelow, ya que este cirujano observó que ante una cirugía cardíaca, el uso de hipotermia disminuía las complicaciones neurológicas en los pacientes. Esto abrió pauta para investigaciones que hasta hoy en día, aunque ha habido varias, no están muy bien identificadas, ¿no? Entonces, como comentaba el doctor Carrillo previamente, hay indicaciones bien definidas de la hipotermia. Como ustedes saben, el paro cardíaco tiene una recomendación fuerte para iniciar con hipotermia, la lesión cerebral traumática también y la hipoxia isquémica neonatal. Estas tres primeras tienen una recomendación fuerte para el inicio de hipotermia. Sin embargo, hay otras, como veremos más adelante, en la que la hipotermia tiene una recomendación débil, y dentro de ellas está el edema cerebral por insuficiencia hepática, y hay otros que todavía está en discusión el uso de la hipotermia, como son el infarto al miocardio, el trasplante de órganos que no sea hígado, por ejemplo, la isquemia intestinal y otros. Entonces, para conocer un poquito cuál es el papel que juega la hipotermia en la fisiopatología, tenemos que recordar que el amonio, que se genera en el colon normalmente, por las bacterias, tiene su principal vía de metabolismo o de degradación en el hígado, pero también tiene una captación en el músculo. En el hígado es importante comentar que hay una enzima que se llama glutamin sintasa, en donde el amonio se convierte en glutamina o en urea, y la urea, pues ya conocemos, se va al riñón y se excreta de esa manera. Sin embargo, cuando hay un daño hepático, ya sea agudo o crónico, el hígado ya no es capaz de sintetizar esta enzima, y por tanto va a haber otros dos órganos que van a captar de manera más importante el amonio. En este caso, el músculo no juega un papel importante, pero sí el cerebro. Entonces, el amonio llega al cerebro porque es ahí, en las células de la glía, en específico en el astrocito, donde se encuentra la enzima glutamin sintasa. La glutamin sintasa va a degradar el amonio. Sin embargo, esto no es normal en las personas, y el amonio a este nivel pues va a causar edema cerebral. ¿Cómo es entonces que el amonio causa el edema cerebral? Una cantidad importante de amonio llega de la parte arterial hacia el astrocito. Entonces tenemos que también juegan un importante papel las neuronas. Este amonio tiene que ser aproximadamente mayor de 200, decíamos, para que en esas cantidades pueda llegar al nivel del sistema nervioso central. Este es apoyado cuando hay otras condiciones, por ejemplo, cuando hay inflamación, citoquinas, interleucinas. Estas pueden favorecer la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Pero también la hiponatremia u otros trastornos electrolíticos hacen que el amonio, que generalmente no debería por qué traspasar la barrera hematoencefálica, lo haga de manera fácil. El amonio entonces puede pasar por unos canales que se llaman aquaporinas 4, que se encuentran normalmente en la barrera hematoencefálica, pero que bueno, se ven favorecidas por estos otros agentes. Entonces tenemos que el amonio que se generó en el intestino llega a la barrera hematoencefálica y se convierte en amoníaco. Este amoníaco tiene que ser metabolizado por la glutamin sintasa, decíamos, que también está en el hígado. Esta glutamin sintasa normalmente en el cerebro está creada para metabolizar el glutamato a glutamina. Entonces, cuando se encuentra una cantidad importante de amoníaco, esta enzima prefiere el amoníaco para metabolizarlo en lugar del glutamato.
El amoníaco es entonces metabolizado por la glutamin sintasa, convertido en glutamina, y como se comentó antes, la glutamina es un osmolito activo y por tanto atrapa agua. Es así que el astrocito se edematiza y por tanto hay un edema citotóxico. Pero bueno, no es el único papel que juega la glutamina, ahorita en un momento más lo vamos a comentar. Tenemos entonces que la glutamina da lugar a edema cerebral y con ello hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana sabemos que al aumentar la hipertensión endocraniana disminuye la presión de perfusión cerebral y con ello puede condicionar hipoxia, necrosis y muerte, tanto del astrocito como de la neurona. Otro papel que se ha atribuido en la fisiopatología de la entidad es el glutamato que tenemos aumentado. Va a pasar fuera de los astrocitos a nivel presináptico y va a haber un aumento entonces de los neurotransmisores a este nivel. Sabemos que normalmente el glutamato actúa en ciertos receptores, que como sabemos es el NMDA y los no NMDA. El glutamato va a hacer la función normal de manera fisiológica, por decirlo de algún modo, se va a acoplar a este receptor y este receptor va a introducir de manera normal el calcio, que normalmente incrementa de manera intracelular, pero va a echar mano de unas vías anormales, como son el aumento del óxido nítrico, el desarrollo en la mitocondria de la vía de las caspasas, con ello una transcripción genética inadecuada y a su vez generación de apoptosis. Ese es otro de los puntos que se han visto. Además, el glutamato estimula la generación de lactato, que además está aumentado porque también hay un trastorno de la mitocondria en el astrocito, y de esta manera el lactato genera vasodilatación. Esto es importante porque la vasodilatación cerebral va a condicionar una entidad que se llama hiperemia cerebral, que como ustedes saben, genera una congestión en los vasos del cerebro, ya no en el astrocito, sino a nivel vascular, y esto ocasiona aumento en la presión intracraneana y con ello potencializa el edema que ya teníamos a nivel citotóxico y también a nivel de los vasos. Y bueno, además causa apoptosis, ¿no? También se ha visto que el aumento de amonio a nivel del astrocito y otras entidades inflamatorias da un trastorno a nivel de la transcripción genética, principalmente de 3 receptores. Del receptor de las benzodiazepinas, es por eso que al aumentar este receptor de las benzodiazepinas vemos en los pacientes sedación, estupor o coma, porque hay un aumento en la neurotransmisión de GABA. Y esto es lo característico de la encefalopatía hepática de cualquier etiología. Pero también va a haber un trastorno de algunos otros receptores, como son el receptor o contrarreceptor sodio-potasio-cloro, en donde se ve inhibido y por tanto aumentarán todos los electrolitos. Así también el aumento de potasio dentro del astrocito. Y otro punto es el aumento de la inflamación, principalmente encabezado por el factor de necrosis tumoral. Y bueno, de esta manera tenemos que la fisiopatología de la encefalopatía hepática está dirigida por muchos desencadenantes y no solo por el amonio como inicialmente se pensaba. La mayor parte de los puntos que hemos comentado esta noche están dados o se han descubierto in vitro o en animales. Muchos de ellos están en vías de investigación y lo más reconocido es el papel del amonio, pero no de todo lo demás comentado, que son la expresión de genes ni de inflamación. Bueno, entonces, ¿cómo es que la hipotermia puede dar lugar a una mejora en la encefalopatía hepática y por ello se recomienda? Pues tenemos que a diferentes niveles la hipotermia puede ayudarnos. Se dice que una hipotermia menor de 30 grados centígrados va a inhibir la síntesis de amonio por las bacterias. Sin embargo, bueno, ya 30 grados centígrados es demasiado exagerado. También la hipotermia disminuye la concentración en sangre de amonio de manera muy importante. También inhibe la producción de citoquinas e inflamación. Así también disminuye la expresión de genes a nivel del astrocito, disminuye la cantidad de glutamato y con ello la estimulación a nivel del receptor NMDA y disminución de los factores que generan apoptosis. Así también disminuye, bueno, ya decíamos lo de la neurotransmisión.
y la disminución del lactato y por tanto la disminución de hiperemia y de congestión cerebral. Entonces, de manera resumida, tenemos aquí todos los puntos en donde actúa la hipotermia, que previamente ya comentamos, pero es importante también clasificar la hipotermia, porque como vamos a ver, en algunos estudios principalmente se usó una hipotermia moderada, pero el conocer a qué grado de hipotermia vamos a llevar al paciente es importante. De tal manera que, bueno, en este artículo se comenta que la temperatura normal va de 37 a 38, pero en algunos otros y en la mayoría de otros artículos se comenta que la temperatura normal va de 36 a 37.5. Bueno, pero lo importante es que la hipotermia leve se considera desde 35 a 32 grados, la moderada de 28 a 32 y la hipotermia profunda a menor de 28. También es importante conocer que dependiendo del grado de hipotermia, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. De tal manera que, de manera inicial, lo que esperamos ver en el paciente pues, es palidez, disconfort, algunas alteraciones como habla incoherente, trastornos de la atención y ya para finalizar, cuando tenemos una temperatura demasiado baja, podemos encontrar arritmias, alteraciones en el conocimiento y trastornos en la respiración. Esto es importante para valorar las manifestaciones clínicas que tenga el paciente una vez que se le someta a hipotermia. Bueno, ¿cuál es la base de suponer que la hipotermia tiene un papel importante en la encefalopatía hepática? Pues sucede que desde 1999 el equipo de Rajiv Jalan publicó algunos artículos tomando en cuenta el hallazgo inicial del papel que juega la hipotermia. Inicialmente se creía que la hipotermia disminuía solo el metabolismo cerebral y con ello tenía su efecto terapéutico. Sin embargo, a partir de ahí se dio la pauta para hacer nuevas investigaciones y se han determinado todas las hipótesis que antes comentábamos. Este autor inicialmente estudió a 7 pacientes, 4 de los cuales eran ya candidatos para trasplante renal, y 4 pacientes no lo eran. Bueno, 3 pacientes no lo eran. Entonces, en esta primera gráfica vemos cómo la presión intracraneana disminuyó en todos los pacientes que se sometieron a hipotermia. Los sometieron a hipotermia moderada, es decir, de 38 a 35 grados, con mantas hipotérmicas, y se observó que el mantener al paciente con hipotermia disminuía la presión intracraneana. Estos pacientes, decíamos, tuvieron un segundo periodo de recalentamiento. Y todos estos pacientes que se sometieron a recalentamiento fallecieron después. Sin embargo, los pacientes candidatos a trasplante se sometieron a hipotermia mantenida hasta que fue el trasplante. De los 4 pacientes que se sometieron al trasplante, los 4 sobrevivieron. Y aquí también se ve que la disminución de la hipotermia y el mantenimiento junto con los niveles de amonio. Entonces, en este primer estudio realizado y publicado en 1999, se observa que la hipotermia disminuye la presión intracraneana, pero es más efectiva en los pacientes que están sometidos o se van a someter a trasplante, ya que con ello va a generar una sobrevida y no en los pacientes que no son candidatos, puesto que mueren después, pero también tiene que ver el cómo aumentaron la temperatura. En este segundo estudio, el mismo equipo de Rajiv Jalan, en el 2004, estudió un mayor número de pacientes, 14 pacientes que también fueron sometidos a hipotermia moderada después de tener una hipertensión intracraneana que no disminuía pese a otros métodos utilizados. Entonces tenemos que aquí se midieron la cifra de amonio y de glutamina en sangre. Entonces se observa una disminución tanto del amonio como de la glutamina a niveles casi normales, porque decíamos que el amonio tiene que ser menor de 200 y aquí se sobrepasa un poquito. Sin embargo, ellos hallaron que había una disminución asociada tanto de amonio como de glutamina. Y en esta otra gráfica se observó que también hay una disminución de la presión intracraneana y estas flechas solo comentan la necesidad de dar otro tratamiento. Bueno, de esta manera se concluye que la hipotermia efectivamente disminuye las concentraciones de amonio en sangre, así como de glutamina, y otras variables estudiadas son la disminución de la presión intracraneana, la disminución de la presión de perfusión, la disminución de todos los parámetros que se ven aumentados en los pacientes que tienen encefalopatía hepática, y es por eso que se justifica el uso de la
hipotermia en estos estudios. Sin embargo, este mismo autor hizo varios estudios desde el 99 hasta el 2004, como vemos en esta tabla, pero el único impedimento para que estos estudios sean de solvencia y de recomendaciones son el número de pacientes que se utilizaron. El grupo más grande fue el del 2004, que fueron 14 pacientes, y la mayor parte de las veces hubo pacientes, muy pocos pacientes en los estudios. La mayor parte la mayor parte de los pacientes tuvo una temperatura demasiado baja y con ello tuvo efectos adversos, aunque el equipo de este autor no lo reportó de manera adecuada. Sin embargo, bueno, en otros estudios posteriores se observó que la disminución de la temperatura tal vez no tenga que ser tan exagerada. De hecho, hay indicaciones precisas para determinar si la temperatura que se necesita es leve o moderada. Sin embargo, en la insuficiencia hepática, como vamos a ver en un momento más, recomienda una hipotermia leve y no moderada o grave, como en el caso de este equipo. Y bueno, ya en el 2011 se publicaron unas guías de recomendación que se llevaron a cabo en el 2009. 5 asociaciones de cuidados críticos convocaron a expertos en el tema y a jueces no expertos para valorar cuáles fueron los estudios que se encontraban hasta ese momento y determinar si la utilidad de la hipotermia en algunas entidades clínicas. De tal manera que inicialmente se determinó el concepto de hipotermia dirigida y se sustituyó por la de hipotermia terapéutica. Esto está dado porque la hipotermia no es una entidad normal y porque los autores decían que es mejor conceptualizar la hipotermia como un objetivo y no como una terapéutica como tal. Además, se determinó que es necesario no decir hipotermia leve, hipotermia moderada, sino dar las cifras a las que queremos llevar al paciente. Y se determinó que es una recomendación fuerte y una recomendación débil. En la recomendación fuerte, como ya decíamos, la hipotermia se ha visto en múltiples estudios que sí disminuyen el daño neurológico, algunas entidades en particular, como son el paro cardíaco, el infarto agudo al miocardio y otros. O bueno, de manera más puntual en los pacientes, en los neonatos, cuando tienen una encefalopatía hipóxica. Pero en este estudio o en estas guías de recomendación no se enfatizó demasiado puntual la encefalopatía hepática. Y esto porque, como ya veíamos, hay estudios que son referentes al tema, sin embargo, el número de pacientes es muy poco y no son multicéntricos, son estudios locales y principalmente por ese grupo de autores. Entonces, la encefalopatía tiene una recomendación leve en estos pacientes, en estas guías que se publicaron en este año. Entonces, el tratamiento de la hipotermia, es importante comentar que va a haber una fase que se llama la inducción, mantenimiento y reversión. Es importante conocer la forma en la que vamos a inducir y mantener la hipotermia, dado que decíamos que es más importante la inducción rápida de hipotermia más que la regresión, de tal manera que lo que se sugiere es que el paciente se someta en hipotermia en las horas siguientes al inicio de la terapéutica, se mantenga principalmente por 24 a 48 horas, aunque hay estudios que sometieron a los pacientes hasta 118 horas y se vio una buena respuesta. Y lo más importante de todo ello para disminuir las complicaciones es la forma en la que vamos a regresar a los pacientes a su temperatura normal, de tal forma que si los regresamos de manera muy rápida, el paciente va a tener complicaciones importantes que en un momento más valoraremos. Entonces, existen diferentes dispositivos para alcanzar la temperatura deseada, que es el concepto nuevo que recomendó esta guía. Tenemos dispositivos no invasivos y los dispositivos invasivos. Tenemos entonces cascos que utilizan aire o agua fría, tenemos también mantas que utilizan aire o agua fría y también lo que típicamente se ve en muchos hospitales, que es el uso de hielos o de mantas mojadas. Todo eso son formas no invasivas y algunas formas invasivas como son la colocación de catéteres y administración de líquidos fríos y circuitos extracorpóreos para administrar líquidos fríos y disminuir con ello la temperatura.
También hay algunas otras medidas, como de manera localizada, la infusión de líquido por vía intranasal y otros dispositivos que se han implementado. Sin embargo, lo importante de la hipotermia es que los efectos adversos se pueden ver en muchos de los pacientes y es el principal temor que se ha dado en la mayor parte de los hospitales. Y es por ello que, aunque es una medida muy fácil de llevar a cabo, puesto que tenemos hielo y en algunos hospitales se tienen mantas y algunos otros dispositivos, es el principal impedimento para llevarlo a cabo es el miedo que se tenga a los efectos adversos. Entonces, pero decíamos que los efectos adversos se van a ver principalmente con una disminución de la temperatura de manera muy exagerada, pero el beneficio podría ser mucho. En cuanto a los efectos adversos más comunes, se encuentra la infección, el sangrado, la pancreatitis, la insuficiencia renal y otros. Y todos ellos, como vemos aquí, se ven dados por una hipotermia algunas veces moderada o muy grave. Bueno, en cuanto al trasplante, sí se ha visto que tiene un mejor papel la hipotermia, dado que se comenta como recomendación fuerte, de tal manera que en el trasplante el uso de hipotermia sí es efectivo y se piensa que es principalmente porque no le subimos al paciente de manera muy drástica la temperatura. Bueno, eso es en cuanto a la hipotermia, y para concluir entonces, tenemos que la evidencia es muy importante en cuanto a que la hipotermia leve, que va dentro de 32 a 35 grados centígrados, puede tratar con eficacia las complicaciones neurológicas de diferentes entidades, principalmente de los pacientes que tienen un paro cardíaco o encefalopatía hipóxica en los neonatos. Sin embargo, hace falta conocer cuál es el papel que tiene la hipotermia en la encefalopatía hepática, porque aunque hay estudios, lo cierto es que son pequeños, no son multicéntricos y están generalmente solo encaminados en aspectos particulares de los pacientes. Y bueno, como sabemos, el uso de hipotermia en muchos de los casos es una medida barata, que puede estar en cualquier sitio y no hay muchos impedimentos para llevarla a cabo. Y bueno, entonces, ¿por qué el uso de la hipotermia leve es tan difícil de llevar a cabo en la mayoría de los hospitales? Es por eso que decimos que se necesitan estudios clínicos controlados para confirmar la seguridad y la eficacia de la hipotermia en los pacientes que tenemos en los hospitales. Y hablando en específico de la encefalopatía hepática, en donde hay estudios, pero no son muy determinantes. Y eso es todo.